En comunicación directa con Ignacio Liendo, politólogo. Buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días, mucho gusto. ¿Me escuchás, Ignacio? Sí, perfectamente. Bueno, tenía previsto un cuestionario de preguntas, pero la realidad nos ha desbordado debido a que hubo un acto, como habrás escuchado al comienzo, de presentación de los nuevos tramos de licitación de la circunvalación local, y ahí tuvo duras palabras el ministro Calvo, ministro de Gobierno, Manuel Calvo, para con el gobierno nacional, diciendo, criticando fuertemente la desinversión a nivel nacional y en otro plano, obviamente, ratificando al ministro Quinteros en sus funciones y destacando el recambio del nuevo jefe de la caminera tras el escándalo denunciado días pasados. ¿Arrancó la campaña en Córdoba? Sí, arrancó fuerte. El hito es este video que difundió de Loredo por Twitter, hecho con inteligencia artificial. Ya venimos viendo cómo es el formato. El discurso más duro está a cargo de Manuel Calvo. Sí, sí. Ese fue un hito importante. Y este otro, estuve muy atento a lo que ocurrió recién en Río Cuarto. Mira, esto tiene que ver con que, concretamente, el gobierno nacional tiene severas dificultades por sostener el esquema que ha montado en este último año y medio de acá al futuro. Los principales fondos de inversión del mundo están retirando sus posiciones, no están apostando ya al carry trade. Ahí va a tener un problema severo en el frente externo. La gobernabilidad también se está complicando, los gobernadores colaboracionistas, los congresales, porque de alguna manera colaboracionistas están ya en offside de su propia clientela electoral, con lo cual están corriendo sus posiciones. Sí, sí. Y lo que significó la condena a Cristina Fernández de Kirchner y la reconfiguración del todo el peronismo también es otro hito. Entonces, lo que está leyendo el gobierno de Córdoba, y por más que la sociedad, en su momento, la sociedad de Córdoba apoyó a Mauricio Macri y después a Milei, pero siempre transversalmente apoyó a José Manuel de la Sota, a Schiaretti y a Yardora, esto que se ha dejado de llamar el cordobesismo. Sí, sí. También la sociedad está viendo esto, está cambiando, y entonces el gobierno se está posicionando de cara a la elección en vistas a esta nueva realidad social que ya proyecta por adelantado el futuro. Y el otro dato que probablemente, en el mismo sentido, en el mismo marco, el ex gobernador Schiaretti pueda, en función de su proyección nacional, encabezar la lista de diputado nacional, con una posición que él ya viene teniendo dura respecto del gobierno nacional, derivado de, no solamente de su discurso, sino de su posicionamiento industrialista, productivista, ligado al federalismo real y toda esa cuestión. ¿Y hay chances, Pues, Ignacio, de que esa posibilidad bueno, se dé, la de que Schiaretti encabece la lista? Bueno, es una persona muy inteligente, seguramente se le ocurren opciones, pero si él quiere tener un futuro político, como está a simple vista trabajando, y en función de los aliados extra Córdoba que tiene, le están reclamando, y en función del posicionamiento del oficialismo en la propia provincia de Córdoba, bueno, es el camino, ¿no? Claro. Y hablabas vos, Ignacio, de los gobernadores que le han reclamado 1 billón de pesos al gobierno nacional en concepto de ATN y también en concepto de coparticipación, una discusión que está en danza en estos días, pero el gobierno ha rechazado esa posibilidad. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, siempre esto es histórico en Argentina, ¿no? Cuando se debilita el gobierno, o sea, es un federalismo muy particular el de Argentina, es un federalismo que está en los papeles, está en la Constitución, pero no necesariamente en la realidad. Es un federalismo fiscal, en última instancia, cruzado por lo electoral. Todo esto agravado de la reforma constitucional del 94 de esta parte, con esto que se ha conocido como, o se conoce como el ambacentrismo, ¿no? La preeminencia de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué vemos más allá del ambacentrismo? Cuando el poder del gobierno nacional entra en declive, crece la Liga de Gobernadores. De esto pasa siempre lo mismo, se reúnen en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, que es el organismo que nuclea en términos de proyectos a los gobernadores, y comienzan a presionar fuertemente. Y en este caso, sobre todo, un gobierno que, como dijo recién Calvo, ha
eliminado la obra pública, Claro. ¿no? O sea, qué fácil cuando vos estás en la Quinta de Olivos con tus mascotas, pero y no estás con la gente, cuando no estás en Río Cuarto. Claro. Qué fácil que es cuando no estás en Río Cuarto con los vecinos, con los Exacto, productores, reclamándote. con los empresarios, con los clústeres del biocombustible, del Exacto. maní. O sea, cuando vos no estás en la línea de frente, qué fácil es agarrar un Excel y borrar columnas. ¿Y Pero cómo bueno, será que se ha eliminado la obra claro, pública en la Nación, Ignacio, que sí. recientemente, perdón, en el discurso se destacó que la única obra pública que está en marcha en este momento y la más grande en Argentina es la circunvalación de Río Cuarto? Sí, notable. Sí, sí, o sea, el gobierno de la provincia de Córdoba, y sobre todo en una región clave, todos saben lo que significa Río Cuarto y el sur de la provincia, o el sureste, o si querés, el corredor de la ruta 158, de la ruta 36, lo que significa en términos productivos para la provincia y para el país. Entonces el gobierno de la provincia, a sabiendas de lo que iba a ocurrir, en ningún momento dejó de desatender todo ese frente y bueno, priorizó. Y bueno, cuando priorizas en una situación de crisis como esta o de restricciones de largo alcance, bueno, la prioridad número uno está en los sectores donde se cruzan distintas variables que determinan el curso de la política general y de la gestión. O sea que Ignacio, es muy inteligente eso, ¿no? Esta presentación también se hizo en un contexto muy especial porque mañana cumple un año de gestión Guillermo de Rivas. ¿Cómo lo ves? Bueno, ese fue otro gran acierto político de Yardora, ¿no? Si vos te vas para atrás en la campaña, una semana antes del triunfo del actual intendente, no estaba claro que eso fuera a ser así. Y eso fue, lo hablamos varias veces contigo, fue una apuesta del gobernador, de su equipo y de todo el cordobesismo en general, y fue una propuesta no solamente ganadora, sino que, bueno, por el propio perfil del intendente y de su equipo, le metió un ritmo interesante a la gestión, con una coordinación muy estrecha con el gobierno provincial, y eso hizo que diera buenos resultados, ¿no? Por eso también sistemáticamente va el gobernador, los ministros, están muy atentos a lo que va a ocurrir en la región, ¿no? Ahora, no ha estado exento el intendente de toda esta cuestión de la crisis económica y la falta de plata, ¿no? Que la están piloteando. Fue un año duro también para el intendente, ¿no? Con algunas correcciones que tiene que hacer en lo presupuestario, pero bueno, avanzando porque es su primer año de cara a lo que es el futuro de la ciudad. Exactamente. Sí, mira, los intendentes, sobre todo los intendentes y los gobernadores, en este esquema de restricciones que planteó el gobierno nacional, y que, insisto, ahora le está costando sostener, y muy probablemente ya no pueda sostener, todos los intendentes del país, sobre todo Córdoba, que es una provincia muy particular, que es la que más intendencias comunas tiene, son los intendentes los que han estado en la línea de frente sosteniendo a la población, así que clave ese rol, ¿no? Sí, y te quiero citar un nombre más. Estuvo también presente aquí en la conferencia Juan Manuel Chamozas, vicepresidente del Banco de Córdoba, de quien se dice que por que le dan bien las encuestas, podría integrar, no sé en qué lugar, la lista de candidatos a diputados nacionales por el Partido Cordobés de cara a octubre. ¿Es posible eso? Sí, es una posibilidad, de nuevo lo mismo, ¿no? O sea, la zona de Río Cuarto no solamente es una de las más productivas de la provincia y del país, y la de más desarrollo de la demarcación, sino también hay mucha población, y eso hace que personas como Llamosa, que tienen un alto conocimiento público, un prestigio y una imagen positiva derivada de la gestión, y que son parte del gobierno de manera consustancial, y está en el marco de un organismo fundamental como es el Banco de Córdoba, Bancor, está claro que van a mostrarlo, van a jugar de modo tal de ir posicionándolo y que pueda de alguna manera ocupar un rol relevante, ya sea por el departamento a nivel provincial o por la provincia a nivel nacional. O sea, está ahí el que los dirigentes están en la edad correcta, con el conocimiento correcto y la proyección potencial valiosa como para ocupar sus lugares, ¿no? Y tengo una última preguntita cortito que se nos va el tiempo. Leí una encuesta en donde Milei ha caído un poco después del repunte que tuvo tiempo atrás. ¿Cómo le va a ir a Milei? ¿Está tan seguro de que gana? ¿O pese a esta caída gana? ¿O a lo mejor le va palo a palo con el peronismo, digamos? Mira, Milei, o sea,
son varias cuestiones, ¿no? Una es el frente externo, como te decía, Ujú. otra es la gobernabilidad con los gobernadores y en el Congreso, y después la cuestión de la opinión pública, que si bien se ha sostenido en el relato de la inflación, del déficit, toda esa cuestión, y con mucha batalla cultural Sí, sí, en esta generación permanente de odio, en el contexto de la interfase de los medios tradicionales con las redes sociales, si bien eso ha sido así, eso se va diluyendo claro. y Milei se va acercando al núcleo duro suyo, Sí, originario, sí, que es el 30%. claro. Obviamente hay una posición de empate con el peronismo en la provincia de Buenos Aires, Ujú. pero el peronismo unido tiene mucha potencia, probablemente si se consolide esa unidad pueda volver la militancia a aumentar la participación y Claro, la figura de Milei va a descender. exacto. Y es que antes no hay otros elementos disruptivos, ¿no? Como está haciendo esto de YPF u otro, Ujú. o el caso Exacto, Libre, o sea, hay tanta tensión que hay que estar atento a los cisnes negros también, ¿no? Que pueden exacto, cambiar la trayectoria. Pero se le hace cada vez más difícil a Milei sostener la gobernabilidad y sobre todo a la gente sostener la vida cotidiana exacto, de todos cruzada los con el días. relato del Exacto. oficialismo en medios y en redes, y ahí se produce Ujú. una disrupción Que hay que que no estar va a terminar atento. bien para el gobierno nacional. Muy Eso bien. está claro, ¿no? Y para la figura de Milei. Ignacio, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Ignacio Liendo, politólogo, Paula, bueno, el análisis de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional, provincial, bueno, y local con el aniversario de mañana de Guillermo de Rivas. Claro.